¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos nuevamente a todos ustedes en nuestro podcast Teleidoscopio a través, por supuesto, de nuestro canal en YouTube, Wow Media TV. Y como siempre, hoy me acompaña mi amiga personal, Amparo Montoya. Amparo, ¿cómo estás? Súper bien, contenta de nuevo estar acá. Aparte que hoy vamos a hablar un tema súper interesante que de repente sirve de ciencia ficción, fantasía, hay avances también, así que vamos a estar conversando de eso. Sí, vamos a estar conversando de eso porque es un tema muy, muy interesante para todos quienes muchas veces ven reportajes, documentales, ¿cierto? En distintas plataformas, en Internet sobre todo, hay mucha información. Por lo tanto, también es bien difícil poder abarcarlo todo, pero vamos a traer hoy a un experto en el mundo de la física y también se ha interiorizado mucho en lo que en esta temática. Por favor, Amparo, preséntalo tú el día de hoy. Presentamos a nuestro invitado de hoy, Felipe Moncada, es físico, académico también de la Universidad Católica de Temuco, que nos va a contar de todas estas cosas que nos interesan saber. Felipe, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la oportunidad y por el espacio para poder hablar de ciencia, hablar de estas cosas que igual es como extraño, por decirlo de alguna forma, bien poco divulgado en el espacio de conocimiento más ciudadano. Felipe, y es un tema que para mí también tiene mayor interés. Ha sido cuestionado muchas veces, pero también hay una comunidad científica que se encarga de revisar cada uno de los datos, de las cifras que nos va entregando la tecnología que la que contamos el día de hoy, en el siglo ya XXI. Vamos a hablar sobre la vida en el espacio. ¿Qué te parece, Amparo? ¿Existe según tú o no existe vida en el espacio? Oye, verás que... Esto da para mucho. Ya, pero... una respuesta concreta, sí, yo creo que existe. No estamos solos. El punto es de qué forma existe también. Ya. Porque, bueno, pero ahí Felipe nos puede contar un poco más de eso, ahí ir conversando también de las distintas teorías que explican si es que hay o no vida en el espacio, si es que hay otras civilizaciones. También conversar un poquito de la base partiendo, Felipe, quizá ahí tú nos puedes explicar mejor, partiendo de que hay vida en el espacio. Ahí hay muchas teorías que vienen a explicar un poco de lo que ha ido buscando la humanidad desde hace mucho tiempo, de si estamos solos o no, porque se ha intentado hacer contacto buscando vida en el espacio. O sea, la pregunta es, ¿hay vida en el espacio? ¿Es posible? O sea, posible o plausible, sí, al menos plausible es. Pero igual hay... Esto es ciencia reciente dentro de todo. Cuando uno está hablando acerca del universo y entender lo amplio, lo ridículamente gigante que es el universo, ridículamente gigante que es si quiere hablar de lugares cercanos, por ejemplo, nuestra galaxia, surgen muchas preguntas, surgen muchísimas preguntas. Una de estas grandes preguntas, por ejemplo, la plantea en los años 50 Enrico Fermi, a través de su paradoja. Y la pregunta es bastante sencilla. Si el universo es tan vasto como... o sea, si es tan grande y es tan antiguo como es, ¿hay vida? Si la hay, ¿por qué no la hemos detectado? Y si no la hay, estamos... O sea, ¿tan singular es el fenómeno de la vida? Como que realmente somos únicos. Claro, tan únicos somos, así como está tan hecho esto para que solamente estemos nosotros, o la vida es un evento que es realmente plausible, casual, que puede haber surgido y hay vida en otras partes. Felipe, porque tú lo hablabas, ¿cierto? Y claro, yo estuve leyendo y hay 100 millones de astros, bueno, no sé cómo llamarlo, de estrellas, ¿no? En todo este universo, que es gigantesco. O sea, ¿cuánto es el porcentaje que nosotros realmente conocemos? ¿El 1%? No, muchísimo menos. ¿Menos? Muchísimo menos del 1%, sí, muchísimo menos del 1%. ¿Cuánto ha explorado la humanidad hasta el momento? Aproximadamente. Claro, o sea... Es que igual es bien difícil definir eso porque tampoco sabes cuál es la frontera, cuál es el límite. Sí, ese es el punto justamente. Pero de lo conocido... De lo conocido, de lo que hemos podido ver, que
solamente por visualización explorado estructuras ya bien macros. O sea, hay efectos que hemos podido detectar en esto. Que ya no estamos hablando de estrellas, por ejemplo, ni de galaxias, ¿ya? Siendo que son fenómenos como muy puntuales. Por ejemplo, una galaxia tiene más o menos 160 a 180 mil millones de estrellas, como la nuestra, muy promedio. Ni siquiera estamos hablando de grupos de galaxias, no sé, como nuestro cúmulo de galaxias, se llaman cúmulos. Ujú. Nuestro cúmulo, el cúmulo de Virgo, tiene más o menos unos 10 a 15 millones de galaxias como la nuestra, cada uno con unos 160, 180 mil millones de estrellas como la nuestra. Ni siquiera estamos hablando de estas otras estructuras que agrupan estos cúmulos. Por Y ejemplo, dentro, supercúmulos, que tiene cada uno más o menos 10.000 cúmulos como el nuestro, cada cúmulo con más o menos 10 millones de galaxias como la nuestra, cada galaxia con más o menos 160, 180 millones de estrellas como la nuestra. Y de esto hemos visto millones y millones y millones de cúmulos. pasa que te escucho hablar y me siento como nada en este Es momento como, porque yo hice como este zoom back desde aquí hacia el satélite y, ya, y te y nos fuiste, te fuiste, te perdimos. fuiste, te fuiste, te fuiste. Y eres un polvo. Pues, Sí, Bueno, no, y yo, es insignificante aquello que podemos decir que conocemos, que hemos explorado, es muchísimo menos, al menos solamente de ver, solo por mirar hacia afuera, por mirar por la ventana, ya hemos visto un poquito más, claro. pero de haber enviado algo, de obtener información directa, no, casi nada. A mí lo que me pasa con esto es que digo, ya, estamos ahí, ese puntito, esa partícula de polvo que se llama Tierra dando vuelta de todo, dentro de todo esto que tú acabas de mencionar, y uno se pregunta, ya, y justo alguien vino a la Tierra a hacer contacto con nosotros, justo. Entonces, ahí también te entras a cuestionar, y yo creo que un poco la paradoja de Fermi habla sobre eso. Claro, o sea, la paradoja de Fermi es una pregunta, es solo la pregunta de, o sea, si el universo es tan antiguo como vasto, ¿dónde está el resto? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Eso es todo. De ahí para adelante, mecanismos y respuestas y formas, hay muchas cosas y eso es demasiado reciente y es tan inconmensurable como lo que estaba contando recién, ¿cierto? Que realmente no hay una respuesta tan clara por parte de la ciencia, pero sí desde muchas otras vitrinas, desde muchas otras tribunas del conocimiento se ha podido mirar un poco hacia esa respuesta. No sé, pues, está la teoría, por ejemplo, del bosque oscuro, que es una muy buena respuesta también hacia ¿Y esto. de qué va eso? Eh, es imaginarse que cada civilización o cada forma de vida puede ser un individuo en un bosque en el cual no se ve nada. Ya. O sea, la Eh, humanidad dentro de este bosque oscuro. es una Ya. persona en un bosque y asimismo hay muchas otras personas u otras personas distantes o cercanas dentro de este bosque. Pero no las vemos. No las vemos porque nadie ve nada. claro, Pero es sí, como que tú vas caminando en un bosque, ¿no? claro, Esa es como es la teoría, que tú vas caminando por un bosque oscuro, por supuesto, de noche, y tú crees o sabes que lo más probable es que hay criaturas que te están mirando. claro, justamente. Y tú, cuando tú vas caminando en un bosque, no quieres hacer ruido porque pueden haber amenazas, Claro. ¿cierto? Entonces, la dinámica puede ser que tú crees que hay animales, ¿cierto? Que pueden ser amenazas, por eso andas tranquilo y muy callado. O dos, está el lado B, que posiblemente ellos se están escondiendo de ti porque tú eres la amenaza. Oye, le voy a quitar la pega al Felipe. Ah, que estuve No, leyendo. está bien, sí, Estuve estamos leyendo. de hecho, estamos muy dentro del rango de la ciencia ficción en esto, ¿eh? O sea, Ya. por ejemplo, eh, esta especie de silogismo, por decirlo de alguna forma, este relato, aparece, por ejemplo, en la novela de la teoría de los tres cuerpos. Ya. Ahí nace justamente esta pequeña respuesta de este silogismo. Y el autor del libro, sí, pues se informó para poder hablar de esto, no es tan suelta la teoría. Igual da un poco de ¿Te miedo, hace ruido, po? Sí, sí, es que ese es el tema. Pues, justamente la paradoja de Fermi establece este lugar en donde no hay respuesta que te pueda dejar en paz contigo en ese punto. O sea, si la hay, y realmente nosotros no somos tan avanzados en términos de desarrollo, ¿cierto?
Si lo hubiera, ¿qué va a pasar, po? Y si no lo hubiera, es tan gigante el universo para nosotros solos, que Claro. tampoco hay muchas cosas que pierden sentido después de eso. Es que, claro, ahora si nos vamos al tema de los ovnis, ¿cierto? Los platillos voladores, que yo tuve la posibilidad de ver uno. ¿En serio? Sí, sí, No yo me lo habías vi contado y eso. quedé, de verdad, lo vi a 10 metros, que se escondió tras de una casa. Pero eso lo vamos a dejar. Pero Ya, realmente, ay, pero ya realmente, se me mira, metía. realmente es como los platillos voladores que demuestran en las películas con una luz muy verde, neón, estilo neón, y que tiene ventanas. Y se escondió así. Fue como en segundos, así un centésimo segundo, bajó. Entonces, voy a eso, que si la vida, tú crees que puede existir fuera del globo terráqueo, porque son millones y millones de estrellas, porque nunca ha habido contacto. Y entra también en lo que tú dices, que puede haber amenazas afuera o tal vez nosotros somos la amenaza. Pero, O hacemos tanto ruido que parecemos más amenazantes de lo que somos. No claro, nos vemos pero ¿por qué amigables. no, Claro, por qué no no nos hemos, vemos no hemos amigables. tenido contacto con esas vidas, po? Más allá de solamente de ver cosas que no tienen explicación. Claro, o sea, uno puede evaluarlo en términos de ya hablando de vida como un fenómeno, no solo una bacteria que apareció y está, pues, ¿cierto? Sino estamos hablando de vida que se ha desarrollado, que puede Vida modificar su entorno. inteligente. Claro, inteligente. Un Homo sapiens, básicamente, que puede modificar su entorno, que está hecho para la exploración, para el conocimiento, biológicamente. No sé, hay muchas cosas que aún nos quedan todavía, por ejemplo, ahí mismo por conocer. Y porque no conocemos más civilizaciones, ese es el problema. Dentro de esto, por ejemplo, existe una ecuación que viene a estudiar cómo es que una civilización se desarrolla y cómo ésta crece o no en el tiempo. ¿Cómo se llama? Esa es la ecuación de Drake, Ya. que requiere muchos parámetros para poder ser estudiada esta ecuación. Uno de ellos, por ejemplo, es la duración de una civilización inteligente antes de que colapse energéticamente. ¿Cuánto tiempo puede vivir una civilización hasta que ya... Consumió todo el recurso. y en términos energéticos también van a haber conflictos. O sea, finalmente los conflictos a los que el ser humano, por ejemplo, se va a enfrentar en el futuro van a ser conflictos de tipo energético y de recursos. De agua. Siempre Claro, son los por ejemplo. recursos. Siempre son los recursos. Siempre son los recursos, siempre va a ser el agua, siempre va a ser la energía, siempre van a ser petróleo, ese claro. tipo de cosas. Ese tipo de colapsos al cual toda civilización en algún momento se va a tener que enfrentar. Oye, igual hay otra escala que mide el avance tecnológico de una civilización. Claro, Y esa es, la de Kardashev, o Kardashev también. ¿Ya? la tenía anotado. Escala de Esa- Kardashev. Kardashev, ¿cierto? Kardashev, que sí. es de un astrofísico ruso, Nikolai Sí, Kardashev. de Nikolai Kardashev también. De hecho, eso pues, está como muy plantea también entre los años 50, 60 justamente, que las civilizaciones pueden desarrollarse en términos energéticos. Establece al menos este personaje 3 niveles para esta escala de desarrollo, por decirlo de alguna Ya. forma, estos puntos de desarrollo. El primer nivel de desarrollo energético de una civilización es la capacidad de utilizar de manera indefinida la energía suministrada por el planeta en el que está habitando. Ya. Nosotros no llegamos a eso. Aún estamos dependiendo de recursos que no son renovables y tenemos para unos, según la gente que calcula estas cosas, más o menos como para 100 o 200 años de esto mismo. Ya. De O sea, estarse... nos queda para rato. Sí, nos Eso queda para un alcanzar el rato. primer nivel. Solo el primer nivel. Claro, hay una ¿Qué- escala. Po. Claro, que Sí. sería el nivel 1, ¿verdad? Sí. De ahí parte. De ahí parte. ¿Y en qué lugar está la Tierra? No alcanzamos el primer nivel. Si no po. alcanzamos el primero. No alcanzamos. Si mal no recuerdo, en 0,7 esta había misma leído. escala 0,7, sí. O sea, según esta escala, un ahí- 0,7 aproximado. Ahí están estos 200 años más para recién llegar Sí. al 1. Para recién llegar al 1 y poder decir, somos eficientes entonces como civilización para utilizar la energía que nuestro planeta suministra solamente por estar. O sea, Pero ahí- eficiencia energética. Po. Claro. O sea, no es de que... O sea, para que quede bien explicado, no se trata de
tomar todos los recursos energéticos y agotarlos, sino más bien No. saber utilizarlos. Claro, o sea, una civilización cuando logra niveles, estos niveles, por ejemplo, nivel 1, que sería el uso eficiente de la energía suministrada por el planeta, es poder mantenerlo también. No solo habla de la eficacia, sino de la eficiencia en el tiempo, Y para que la civilización pueda preservarse también a sí misma. claro, de Sí. mantenerlo de una forma en que no sea destructivo, me imagino también. Claro, claro. O sea, también considerando de que lo que acaba de decir al inicio, por cierto, lo que estábamos comentando al inicio, que el universo es tan ridículamente grande, tan ridículamente enorme, que para llegar a otro planeta, o sea, nosotros no podemos subirnos, no sé, por los tres, por ejemplo, subirnos a una nave y llegar a el siguiente planeta habitable en, no Claro, sé, todavía no. vivos, siquiera vivos. Claro, así. porque normalmente se hace todo lo que son tecnología o naves no tripuladas. Estamos Claro. recién como en el área de los drones, incluso, que son Claro. pequeñas Sí. naves, que no son tripuladas. Pero la Ujú. idea es que yo creo llegar a poder meterte dentro de la nave y poder explorar y... Claro, y uno poder vigilar, y uno poder observar, y uno poder recorrer, ¿cierto? Y subirte a tu nave y poder llegar a un planeta que tú digas, no sé, pues, hoy aquí tengo este tipo de recursos que pueden ser necesarios para poder desarrollar esta tecnología, entonces voy, lo saco y después me lo llevo donde... Se Eso imagina ya así no como, pasa. oye, voy a ir a Sí. buscar leña al planeta Claro, al lado. Claro, porque ya no vamos a tener acá. ¿Sí? Sí. Pero Voy también a- nace, yo creo sí. que, no sé si es por el tema, bueno, hay dos mundos acá, pues está el mundo científico que quiere poder saber, explorar, conocer, entregar información, educar, pero también está el otro sentido que es como del humano avasallador, como que todo quiere él ser dueño, apropiárselo. También Sí. nace eso, po. Claro, también estamos en ese... Justamente por eso también es que existe este retraso en este tipo de cosas, pues al tener el conocimiento técnico en este punto, pero no el desarrollo tecnológico para poder ser más eficientes, al menos en este momento, en el uso de la energía. Hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero eh, cuyo avance hacia la ciencia como más aplicada, hacia aquellas cosas que podemos eh, utilizar para conveniencia de la humanidad, no se están utilizando. Y hay mucho desarrollo también en ello, hay muchas cosas que están surgiendo ahora también. Eh, nuestro conocimiento teórico ha avanzado a pasos agigantados comparado con el conocimiento tecnológico al cual hemos podido acceder. Ese es un gran problema al cual la humanidad se ha enfrentado. Claro, hay más teoría entonces en Sí, este hay momento. muchísima más teoría. O sea, en el siglo XIX, cuando Charles Maxwell presentaba su teoría electrodinámica, ¿cierto?, en la universidad, utilizando la notación tensorial, eh, la gente se volvió loca, pues, y un profesor le preguntó así, ¿y esto para qué sirve? Y Maxwell lo que contesta fue que no sirve para nada, pero es un muy buen ejercicio académico. Y aquí estamos dependiendo de la electricidad 100 años después, 200 años después, casi como si nada, pues así. En ese momento es justamente lo que está pasando ahora. Hay muchas cosas que nosotros estamos conociendo, pero que la tecnología no nos ha acompañado en esto. Estamos todavía en este camino Estamos de, en pañales. claro, ¿cierto?, de desarrollar tecnología, pero la teoría la estamos corroborando muy, muy hacia atrás. Nos hemos ido casando un poco hasta ahora en ese sentido. Oye, para terminar también lo que Sí, estábamos sí. hablando al principio, porque es tan Sí, interesante sí. el tema que uno empieza a hablar y hablar, pero estamos hablando de la escala de Kardashev. Ya llegamos Sí. al nivel 1, pero pongamos en el caso de que los humanos llegan al nivel 1, saben aprovechar la energía del planeta. Después viene el segundo paso, porque todo no Claro. termina ahí. Po. Sí, ahí viene justamente el nivel 2, en el cual ya esta civilización en términos energéticos es capaz de aprovechar la energía de su estrella. Que en de este la- caso sería el Sol. Nuestro Sol, claro, Ya, en este caso sería el Sol o el Sol de la civilización de la que uno esté hablando. ya. Claro, porque el Sol también es una estrella, ¿cierto? Entonces, ser capaz de aprovechar la energía disponible en la estrella más próxima que tengas o en las estrellas más próximas que tengas. Claro. Porque hay Eh, sistemas donde también hay dos O sea, estrellas. Sí, hay la escala de, sistemas con más la estrellas, escala de sí. Kardashev, ¿no? de Kardashev. De Kardashev va como desde un punto
céntrico, ¿cierto? De lo menos a lo más. O sea, de eso se trata la escala, es como aprovechar el planeta, Claro, aprovechar el Sol. Y después ya sería aprovechar la galaxia, la galaxia. que sería el 3. Sí. Y ahí va a depender también de cómo sea tu galaxia. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos o vivimos en una galaxia que se llama de espiral barrada, ¿vale? Que tiene esta forma como La Vía de algo Láctea, cayéndose claro. hacia adentro, ¿cierto? Ujú. Eso es porque nuestra galaxia en su interior tiene un agujero negro supermasivo que hace que esta cosa se mantenga orbitando y girando y agrupa a las estrellas alrededor de este pequeño sumidero que forma adentro. Y se van juntando con el paso de los años, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, hablamos de escala cósmica, Claro, claramente. sí. Ese es el ¿Cómo se van tema. juntando los planetas? Se van Las acercando al Sol. se van acercando, no, las estrellas se acercan hacia el centro de la galaxia. ¿Dónde está Entonces, este agujero además, negro? ¿dónde está este agujero negro? Eso, un agujero negro supermasivo. Casi todas las galaxias como de este estilo, si uno ve una galaxia en las clásicas imágenes que, no sé, po, la NASA publica, ¿cierto? O el Hubble publica en sus sitios abiertos eh, para fondos de pantalla preciosos que hay. Se ven estas galaxias como que van cayéndose hacia adentro, ¿cierto? Esas Ya, sí. galaxias tienen casi todas un objeto muy masivo, muy pesado en su interior y suele ser eso, uno de los objetos más pesados que existen en el universo son los agujeros negros. Oye, eventualmente en algún momento, estamos hablando a escala cósmica, o sea, considerando años luz y todo eso, en algún momento de esta escala, con el paso de los años, mucho más adelante, este agujero negro que está al centro de nuestra galaxia va a terminar Succionando, ¿no? succionando, comiéndose todo lo que Sí, está. sí, sí, eventualmente pasaría. Y de hecho por eso también, o sea, es parte dentro de las leyes del universo, dentro de las cosas que sabemos que ocurren en el universo, que por ejemplo sería aquí estamos ya hablando de física, la entropía, por ejemplo, que es una medida o una forma en la cual podemos medir el desorden de los sistemas. La entropía tiende a crecer en el universo, pero los agujeros negros plantean este pero, que justamente es hacia eso donde apunta la escala de Kardashev en el punto 3, ¿cierto? Eh, sí, el desorden en el universo tiende a crecer, las cosas tienden a desordenarse, pero en un agujero negro pareciera que no. Pareciera que lo que está alrededor de un agujero negro quiere de alguna forma ordenarse hacia adentro. Este orden o esta forma de orden vendría a ser este último estadio que establece esta escala de Kardashev en el desarrollo de la civilización, en términos energéticos, en el cómo se Ujú. va desarrollando esto. Y es básicamente porque, si uno lo va mirando, la escala de Kardashev lo que está haciendo es hablar acerca de la posibilidad que tiene una civilización de llegar más lejos. Claro, de irse expandiendo. Claro, De ¿cierto? poder desarrollarse. De poder desarrollarse, pero poder llegar más lejos para poder de alguna forma obtener recursos que sean como más puros, no sé, pues, por ejemplo, si uno dice, ya, supongamos que el diamante es una fuente de energía primordial en nuestra civilización, en nuestro progreso. Entonces tendríamos que acceder a un objeto que tuviese, ojalá, caleta de diamante, pues, mucho diamante disponible. Como por ejemplo, creo que es Europa, la luna de Júpiter. Ujú. Una de las lunas de Júpiter está hecha de diamante por una presión muy alta. Pero llegar allá es eso, pues tenemos que llegar allá. ¿Dónde? ¿En dónde hay diamante? ¿Dónde hay diamante, por favor? ¿Dónde hay diamante? Dígame, Sí. dígame. Sí, y esta luna está lejísimo. O sea, no hemos llegado como seres humanos. No apenas hemos llegado a la luna y vamos a estar Menos mal llegando que la luna no tiene diamantes, si no ya no hubiésemos Si quedado no, sin no, luna. sí, pelado. No, Sí, ese sí yo creo sería un que viene un problema. tsunami y ya nos atrapa todo No, porque ya fuimos. no, Elon Musk llega ahí, se trae sus buenas toneladas y fuimos, bueno. Felipe, pero acá hay otro punto, otra teoría que es el principio antrópico. ¿Puedes hablarnos respecto a eso? Porque también todo tiene que ver, Sí. se relaciona. La paradoja de Fermi, como estábamos conversando recién, ¿cierto? Establece dos respuestas plausibles para la pregunta o la interrogante de ¿hay más vida en el universo? O ¿hay vida inteligente en el universo? ¿Cierto? Una es sí, y es lo que estamos conversando, ¿cierto? Y otra es que no. Y es que derechamente no haya más vida inteligente en el universo y que todo existe básicamente para que nosotros vivamos en el universo.
Lo que da un poco de miedito. Sí. O sea, yo creo que todas las respuestas dan un poco de miedito, pero O sea, sí o no. Si hay vida o no hay claro, vida. Si hay vida Sí. puede ser amenaza. O si no, o si estamos no, solos, no, po. claro, y si no estamos absolutamente Solo. Pero solos en esta tampoco inmensidad. Sí. sería tanto problema, bueno, para mí, según mi perspectiva, de que estemos solos, porque finalmente siempre nos hemos sentido nosotros nomás, po. Salgamos a conquistar el Sí, sí. universo. ¿O no? Oh, de una carretera en las lunas de Saturno. Sería maravilloso. Sí, no, yo, o sea, claro, mirando justamente hacia eso, sí, no sé si es tan terrible, pero eso, cuando uno empieza a tener nociones y como que empiezas a estudiar estas cosas, esta no es mi línea de investigación, por cierto, que les contaba antes, ¿cierto? Yo trabajo más en la parte de física teórica, en ciertos estudios, pero en algún punto uno tiene que estudiar, por ejemplo, yo tuve que estudiar cosmología en pregrado y en posgrado, y ahí uno comienza a ver estos números, como las cantidades de distancia que hay, lo ridículo que es, así como Yo, lo que yo te representa. preguntaba, para la gente que nos Sí, está po. viendo, te lo preguntaba Sí, cuando sí. hicimos toda esta reunión, ¿cierto? ¿Cuánto es un año luz? Porque siempre estamos escuchando el tema, y ya que lo Claro. dijiste, que siempre Claro. estoy escuchando de nuevas teorías, de números, etcétera. ¿Cuánto es un año luz? Para que les quede claro a la gente cuando dicen son Sí. a 10 millones de años luz. Claro, ¿y ¿Cuánto qué es es un lo año que es luz? un año luz? ¿Y qué es lo Sí, que es sí. también? Porque no es lo mismo, no están hablando de un kilómetro, No, para ni nada, 1000 para kilómetros. nada, ni siquiera 1000 kilómetros, ni 1 millón de kilómetros. Un año luz es más o menos 1 millón o, sí, 1 millón de millones de kilómetros, Un millón de de millones, millones. 1 millón de millones, 1 millón de millones. Es un millón de millones. No, esto no me cabe en la cabeza. No, a mí No, tampoco. Un no, no. millón de, Es ese un el tema. millón Se me va a fundir el de... cerebro. Es que, Se me claro, pone ese es el cerebro. tema, son números con los cuales a uno le cuesta mucho lidiar en algún Es momento. mejor Cuando decir le hablan un año luz nomás. Claro, sí, pues sí, ese es el tema. Cuando uno dice que está, no sé, pues, a 4,5, no sé, pues, Alpha Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, está a 4,2 años luz de distancia. No vamos a decir que está, eso, pues 47.900, ¿cachai? Es demasiado, es inconmensurable el número. Decir, es hasta difícil leerlo, decirlo. Sí, eso es muy difícil verlo. Oye, ¿y por qué se le llama año luz? Por la velocidad de la luz, ¿no? Sí, Al recorrido. es la definición de lo que es un año luz, es la distancia que recorre la luz durante el periodo de Un un año. año, ¿cierto? En Ya. línea recta, en el vacío. Ya, o sea que cuando hablamos de estos 4, y algo años luz, es lo que se demora en llegar la luz a ese punto. Durante Claro. un año, durante 4 años Sí, y medio. Claro. durante 4 años. Y la luz es cuando- rapidísima, po. Claro, es el objeto más rápido que conocemos en este momento. Ya, Es o lo más sea que, rápido que hay. cuando de repente dicen, ah, si está 4 años luz. Claro, que lo que es 4 años luz, pues, así, ¿no? Eso, pues. Les contaba antes que eso es lo que es un año luz y esas son las distancias que uno maneja más o menos. Alpha Centauri, por ejemplo, se han detectado planetas, pero no planetas propios, como por ejemplo nosotros somos propios del Sol, ¿cierto? Crecimos en este espacio que circunda al Sol junto con él en algún momento. Alpha Centauri tiene sus planetitas, tiene sus cositas, ¿cierto? Pero porque han caído, más porque es una estrella grande. Y está a 4 años luz de distancia. Si nosotros pusiéramos en línea recta cada paso, cada kilómetro, cada centímetro que ha recorrido, que ha viajado, que se ha desplazado la humanidad en línea recta uno tras otro, no alcanzaríamos a llegar a un año luz. En toda la historia de la humanidad no nos hemos alejado solamente eso. Sino Vamos lento entonces. somos muy ineficientes en términos energéticos. No, estamos claros. Somos Oye, muy pero volviendo al ineficientes. principio antrópico, eso yo estuve leyendo un poco y habla sobre que la ciencia le da espacio también a, por ejemplo, a la teología, a la... lo dijiste tú delante. A la filosofía. A la filosofía, ¿no? Sí. Para poder explicar un poco de qué se trata esto de la vida fuera del planeta Tierra, de que no estamos solos, de que hay algo o alguien que también está detrás de todo este plan. Sí. O sea, más que incluso o sea, el principio antrópico no habla de un alguien en concreto, sino de las leyes que rigen a nuestro universo. El universo, para ser como lo conocemos, ¿vale? Requiere de
ingredientes muy fundamentales. Por ejemplo, las 4 fuerzas que moldean y modelan el universo como lo conocemos nosotros. Las 4 fuerzas fundamentales son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, ambas son las que le dan la forma a los átomos, la fuerza electromagnética, que es aquella que hace o estudia cómo interaccionan los átomos y estructuras más o menos sencillas, ¿cierto? Muchas otras cosas también, pero hablando de aquello que moldea el universo. Y la fuerza gravitacional, que es aquella que le da estructura o genera estas macroestructuras que nosotros conocemos como estrellas, como planetas, como galaxias, etc. Estas 4 fuerzas cumplen con leyes, ¿cierto? Y tienen características que hacen que sean como las conocemos nosotros ahora. No sé, por ejemplo, si uno habla de la fuerza gravitacional, esta fuerza gravitacional tiene una constante asociada, un numerito, que se ha medido y se conoce. Y si ese numerito cambia, cambia la fuerza como la conocemos. Y cambia todo también, Y cambia modifica todo. Claro, y justamente a lo mejor podrían no haber estas estructuras o podrían haber muchísimas más estructuras. Pero asimismo también uno comienza a contemplar, por ejemplo, porque es muy fácil verlo, ¿cierto? E imaginárselo en el espacio de, no sé, una galaxia o un planeta, y uno dice, ya, entonces no va a haber una Tierra, sino que pueden haber muchas alrededor, ¿no es cierto? Sino también en estas otras fuerzas que venían más atrás, que son aquellas que le dan sentido a los átomos, por ejemplo. Si nosotros modificamos eso, es una posibilidad, ¿cierto? Si moldeamos estas fuerzas, ¿cierto? Que no hayan átomos. O sea, modificar solamente una de una ley, de todas estas 4 leyes, se modifica todo. Y se Es un modifica efecto todo, dominó. claro. Y, de ahí, y estas definiciones vienen justamente de los instantes iniciales del universo. Claro, y ese es el espacio filosófico que se abre acá cuando uno habla del principio antrópico, ¿cierto? De que si no hay más vida, entonces en algún momento estas leyes tienen que tomar forma para que nosotros podamos existir. En cosmología se habla, por ejemplo, de que el universo viene de el Big Bang, ¿cierto? Que se traduce como una gran explosión, pero que no es una explosión. El Big Bang en sí es una teoría muy bien estudiada, muy conocida, ¿cierto? Hay muchas observaciones al respecto y que dan luces de que justamente el universo ha evolucionado, ¿cierto? Desde una parte. Dentro de la teoría existe varias etapas, ¿cierto? O edades del universo. La primera edad del universo se llama la edad de Planck. Los números siguen siendo ridículos cuando estamos hablando de cosmología. La edad de Planck dura 10 a la menos 42 segundos. ¿Qué quiere decir eso? 0,00042 ceros. ¿Ya? Segundos. Durante la edad de Planck se le da sentido a las 4 fuerzas fundamentales que conforman el universo. De las que nos hablabas recién. Justamente. Ahí, en ese instante, comienzan el primer instante del universo es cuando comienza a enfriarse, ¿cierto? Y ahí empiezan desde ahí comienzan a cuajar estas estructuras y leyes, ¿cierto? Que determinan cómo se va a comportar nuestro universo. Y ahí empieza a quedar justamente las cosas. Ese es el espacio en el cual nosotros, por ejemplo, no tenemos nociones de por qué, para qué, de cómo, de nada en ese lugar. En el fondo es como una creación perfecta. Claro. Yo creo que sí, porque es una creación perfecta porque sí. Por algo estamos acá, no sé. Sí, claro, por eso Claro. existe, de ahí nace el principio antrópico, justamente de que sí, a lo mejor no hay vida, pero estamos nosotros. Y nosotros somos vida. Y ya somos vida, ¿no es cierto? Y hay una respuesta. Pero en la naturaleza, o sea, si lo llevamos a ese orden como de estas creaciones perfectas en ese sentido, lo vemos también. O sea, sabemos que si en cierto orden de cosas no está la condición para que un animal pueda crecer, se va a morir. No se va a poder desarrollar, ya, pero llevarlo hacia algo muy, muy, muy simple. Claro, ¿cierto? Como a nivel individual, ¿cierto? Sí. Claro. Sí. Pero también, y ese es el tema justamente, de que cometemos muchas veces el error de pensar en la vida como una sucesión de individuos y no como en el compartir de estos individuos, en el cómo estos individuos también se van relacionando y correlacionando entre ellos. Claro. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el ser humano y qué le da características al ser humano de ser humano, ¿cierto? Aquellos parámetros que determinan el que hayamos evolucionado hasta lo que somos ahora son básicamente 2. Un telencéfalo altamente desarrollado y un pulgar oponible. Esto permite que el ser humano explore, conozca y recuerde cosas, ¿cierto? Y que además sea capaz de manipular el entorno y controlar el entorno que lo rodea para su beneficio y en beneficio de los demás.
al tener un telencéfalo altamente desarrollado, dependemos de interacciones sociales para poder aprender también. El ser humano está hecho para aprender, para conocer, para compartir, para explorar y para manejar cosas. Oye, ¿y qué está haciendo el ser humano para explorar el espacio, el universo, para realmente saber o no si hay vida o si pueden existir planetas potencialmente habitables? Claro. Hay varias, bueno, igual conversamos, ¿cierto? La astrobiología y esta ciencia en general, no solamente una, sino que explora el universo y las posibilidades de vida de él mismo, ¿cierto? Son bien recientes. Entonces, eh, la principal en este momento son las observaciones astronómicas, por ejemplo, la sonda Kepler, que es una de las más importantes en este momento, que ¿Ya? está explorando, ¿cierto? Y mirando hacia afuera de nuestro planeta, buscando planetas que tengan características que permitan la vida como la conocemos nosotros. Ese es el Eso es lo objetivo que se está fundamental. buscando. Claro. Y esa sonda, la sonda Kepler, ¿cuándo fue lanzada? ¿Cuáles son las características de esa sonda? Porque cuando uno habla de sonda se imagina como un tubo largo, ¿no? Claro, Pero sí. no es un tubo, sino que es como un satélite, básicamente, Sí, ¿no? ¿Y quién lo creó? Pero ¿Cómo llegaron a es eso? una sonda, un telescopio, es más, creo ambas que lo más cosas. correcto es definirlo como un telescopio, Ya. Pero como un tal. telescopio móvil. Sí, un No, no el telescopio que telescopio. tenemos nosotros acá en el norte de No, Chile. claro, no Que es está en como el, eso. o que estaba en Que el también se espacio. observan con los telescopios que tenemos acá. Por Claro, Ya. ejemplo, en el pero, Observatorio de la Silla tienen telescopios que se especializan en la detección de planetas en otros sistemas solares. pero la Kepler, La sonda Kepler en particular se centra en la detección de planetas, ojalá lo más parecidos a la Tierra posible. esa es su misión. Esa es su misión, ¿cierto? Utiliza un sensor muy sensible para detectar variaciones ínfimas en las estrellas y sobre todo movimientos concretos en las estrellas. Para detectar planetas, ¿cierto? En estrellas, planetas que viven con estrellas, hay dos métodos que son los básicos para esto. Eh, Tienen nombres muy científicos, pero son dos cosas básicamente. Una estrella, por ejemplo, nuestro Sol, como tiene planetas alrededor, ¿cierto? Los planetas van dando vueltas, pero nosotros estamos vinculados a nuestra estrella, ¿cierto? De la misma forma en que, por ejemplo, un lanzador de martillo, ¿cierto? Olímpico, de estos que toman una pelota grande de fierro, ¿cierto? Con un cable amarrado y van dando vueltas, están ligados a la bala, ¿cierto? Al martillo. Claro, porque hay una fuerza aquí en el caso del planeta y Claro, entre la ¿cierto? estrella. Y hace que la estrella se mueva y se desplace producto de esta variación en el movimiento de la masa. Esa es una forma. Y la otra forma es que al momento en que tú estás viendo la estrella en la parte frontal, ¿cierto? Al pasar el planeta por frente a ella, genera cambios en la luminosidad del mismo. Ese es el otro método que tenemos para detectar planetas. Entiendo que se han descubierto planetas de esa forma. Sí, caleta. O sea, bueno, Kepler funciona utilizando este segundo método. Ya. Detecta variaciones, por eso es un sensor tan Lumínicas. sensible, Ya. claro. Detecta variaciones muy pequeñas en la luminosidad de las estrellas y eso lo utiliza para también detectar, por ejemplo, cambios en otro tipo de estrellas. Se utiliza para... La principal función de este satélite es detectar exoplanetas, que son planetas muy parecidos a la Tierra, pero en otros sistemas solares, y estrellas que se llaman cefeidas, que son estrellas que viven como en pareja. Entonces, también estas estrellas se van orbitando entre ellas y generan cambios en su luminosidad, y se han podido detectar así también. En algunas películas ha pasado. Sí. Ya, ¿y qué otros, por ejemplo, planetas se ha logrado encontrar gracias a este tipo de sondas, a esta tecnología? Sí, hay varios descubrimientos de planetas que son candidatos a ser como la Tierra. De hecho, son varios, no son tantos en realidad como uno se podría imaginar, pero no es un fenómeno que sea tan aislado realmente. El problema es que están muy lejos. Sí, está lejísimo. Hay muchos tipos de planetas. Por ejemplo, hay candidatos como que ha encontrado la misma sonda Kepler, ¿cierto? Ya.
452b, El Kepler 452b, así se por llama. ejemplo, ¿cierto? Tienen nombres bien extraños los Pero el mismo nombre de la exoplanetas. sonda, po. El mismo nombre de la sonda. Y eso sí. porque lo encontró Kepler. Solamente porque lo encontró la sonda. Entonces, claro, este sistema, por ejemplo, el planeta Kepler 452b, se llama así porque el planeta es el segundo, es decir, hay un planeta, un Kepler 52A. 452a, hay un Ya. 452b, un 452c, y la estrella se llama Kepler 452, porque fue el 452 ¿Ya? detectado, no tiene... De exoplaneta en el fondo detectado. No, de estrellas primero. Ah, ya. Primero detecta, lo primero que hace es detectar esta variación en las estrellas, Ya. en la luminosidad, Ya. ¿cierto? Y que esta variación puede deberse a el cambio en la estrella al momento de tener otra estrella parecida dando vueltas, ¿cierto? Recordemos que las estrellas son pelotas gigantes de gas. Entonces, una pelota de gas con otra pelota de gas en el universo se van a querer atraer entre ellas, deforman su curvita, deforman su estrella una con la otra. Entonces eso hace que tú veas que esta estrella como que va cambiando su brillo, y eso se parece mucho a lo que estamos hablando, ¿cierto? Que detecta primero esto. Entonces primero la sonda es capaz de detectar esta variación en el brillo de las estrellas, y luego se está revisando este bamboleo, por decirlo de alguna forma, de la estrella para hacer que, a ver si tiene planetas o no. Y así Ya. se detecta este Kepler 452b. O sea, el Kepler Exactamente. B, ahí ya me voy muy largo, Sí, sí. el B, el C, tiene el mismo grado de luminosidad que tiene nuestro planeta Tierra para llegar a eso, porque yo estoy viendo imágenes y se ven puros puntos, puros puntos brillantes, eso es lo que veo yo. Claro, se ven puros puntos brillantes En las principio, imágenes. ¿cierto? Claro. Pero tendría la misma luminosidad, el mismo color de brillo. ¿Cómo llegan a decir tenemos un planeta similar al que estamos viviendo? Principalmente, todos los planetas que tienen posibilidades de tener vida tienen muchas características en común, o al menos vida como la conocemos nosotros. Primero, tienen que estar en un lugar muy preciso, en una franja muy precisa alrededor de la estrella en la que habitan, ¿cierto? Esto se conoce como la zona habitable. La zona habitable, por ejemplo, en nuestro Sol, es una franja, ¿cierto? Que nosotros estamos en esta zona, ¿cierto? Marte también está en esta zona. Ya. Marte también podría ser es un muy buen candidato a ser un planeta O sea, habitable. esos planetas igual están en una misma franja similar a la de nosotros. No es que sea la luz igual, sino Claro, que tiene características la línea donde estamos. Recordando también de que las estrellas producen no solamente luz, ¿cierto? Sino que producen muchos otros tipos de radiaciones alrededor. Gases Por ejemplo, también. Claro, ¿no? y tormentas, ¿cierto? Ya. Además emiten radiación gamma en muchas formas, por ejemplo. Entonces, esa es otra característica que deben tener los planetas que sean habitables, ¿cierto? La temperatura de la zona habitable La temperatura, claro, que está muy vinculada a la cercanía, ¿cierto? con la estrella. Claro. 22 También, grados decía que tenía Kepler. Sí. B, 22 grados Celsius. Sí. De hecho, Rico. po. sí, Sí, como es como como una acá. tierra más cálida, como un planeta Ujú. Tierra más tropical. ¿Y tiene agua este planeta? Tienen agua estos planetas. Tiene que además. tener agua, pues, es Sí. la principal. Es necesario para que, al menos la vida como la conocemos, entendiendo de que la vida Claro, puede porque a ser lo un mejor. fenómeno muy complejo, y es como que después de eso no deja de tener sentido hablar de... Hoy estaba de la leyendo vida, que sí. en ese planeta, en el B, Ujú. un año dura 385 Es días. más largo. Sí, Pero un poquito porcentualmente más no- largo. Pero sí. llévalo al mundo laboral. ¿Qué te parece? Nah, Es muy largo, ¿viste? no, yo creo que eso se compensa con O vacaciones. puede ser más vacaciones. justamente. No, pero igual la pensaste, igual la pensaste. No, vacaciones. Yo he pensado- entraría a negociar eso. Yo, ¿ah? yo he pensado que a lo mejor Marvel no está tan lejos de eso. A lo mejor hay un multiverso en todos esos planetas y estamos nosotros también allá. No sé. De hecho, por ejemplo, la escala de Kardashev, que ¿Ya? sí, Kardashev en los años 50 establece 3 niveles para esto, ¿cierto? En donde el último habla acerca de el poder utilizar la energía disponible en nuestra galaxia. Habla también, o los teóricos que están estudiando este tipo de cosas, hablan de más niveles a partir de ahí, que por ejemplo va a aprovechar la energía del universo, una etapa 4, ¿cierto? Y después hablan de la teoría de los multiversos en un estadio 5. En un Ya. 5. En un 5. En la teoría actual, ¿cierto? En esta escala de desarrollo energético de las civilizaciones se han establecido estos 5 estadios en ese momento. O sea, habría en este tubos momento. en otros multiversos. Claro.
¿Qué serían distintos? O sea, según lo que yo ya me estoy yendo como a las Sí. películas, Claro, pero que justamente es lo que responde Marvel, por cierto, que, o sea, que en general la ciencia ficción siempre viene inspirada de este tipo supera de... la realidad. Sí, po. Y viene, y viene, y justamente nace por ejemplo, este tipo de conversaciones. O sea, eh, no sé, pues en Interestelar, por ejemplo, hay un físico teórico, Thorne, que está trabajando justamente directamente, y uno busca quién es este personaje, ¿cierto? Es uno de los papitos de la teoría de la gravitación, que estudia justamente el universo. O sea, llamaron a uno de las personas que teoriza, que es más renombrada en la historia. Necesitamos que nos ayudes a hacer una película. Claro, eso mismo, Pero ¿cierto? entiendo que Superestelar, nada que ver. Interestelar, que Sí, es la sí. película, está muy bien valorada, calificada por la comunidad científica que se dedica a estudiar el espacio y todo lo relacionado. Sí, sí, o sea, de hecho, la imagen del agujero negro que aparece en la película, esta misma imagen, ¿cierto? Viene de el modelo de la sombra de un agujero negro. Es decir, así se sabe, o sí se sabía, así decía la teoría de la relatividad general, que era un agujero negro. Con este disco dando vueltas. Claro. Y de hecho, la observación de esta sombra, ¿cierto? En el año 2019, cuando aparece la primera imagen de un agujero negro, es la de la Oye, película Interestelar. oye, y volviendo al tema de estos planetas similares al de nosotros, ya me estoy yendo ya en otro, pero pueden haber humanos, ¿no? Sí. Porque tiene las mismas características para Y que en realidad es súper difícil saberlo O vida ahora. inteligente, o sí. vida inteligente o animales, a lo mejor hay animales distintos a Claro. los que conocemos acá, no sé, yo estoy como que... O sea, en el Kepler 452b es un planeta muy similar a la Tierra, más grande, entonces yo de partida me imagino animales más grandes, Claro, a la escala a del la escala. planeta. Sí, Podría claro, ahí, ser. ahí uno empieza justamente a plantearse o a pensar cómo debieran ser las formas de vida, ¿cierto? Basadas en Ujú. carbono, como nosotros, en un planeta distinto con características diferentes. Pero claro, por ejemplo, el 452 sí es un planeta que es candidato. Hay mejores candidatos. ¿Ya? Por ejemplo, está el 186F, que es un planeta que es más o menos un 10% más grande que la Tierra. Es decir, nosotros, seres humanos, nosotros, podemos vivir en ese planeta. Está el oxígeno, está todo, El todo. punto es que no Sí, podemos llegar. claro. Por ejemplo, ese planeta está más o menos a 150 años luz de distancia. Eso quiere decir de que lo que estamos viendo de ese planeta en este momento es Es lo el que está pasado. ocurriendo hace 150 años. Sí, ese es el tema también, po. Estamos viendo la perfección, pero a lo mejor están igual que nosotros. Igual es una Sí, aventura. o O peor, peor. claro. Esto de la exploración de los planetas, yo creo que es una aventura, por lo mismo que tú estás diciendo. Pensemos que la tecnología va a ir avanzando y que en algún momento se va a poder observar lo En, que hay en en estos vivo y en directo, exoplanetas. sí. Claro, sería lo ideal. Pero Porque si llega y dice, ya, determinamos que este planeta tiene las condiciones y llegamos allá y no pasa que nada. son habitables para nosotros, y llegamos allá y nos encontramos que hay una civilización, no sé, que ya está habitado y que no, next, no podemos estar acá. No podemos. Claro, el tema es que todo lo que hemos estado hablando y lo que tú nos estás contando está todo en el pasado. O sea, no es lo que está ocurriendo ahora ya Claro. en este preciso momento. Es un poco frustrante eso. Observar hacia afuera es observar hacia el pasado y es ver la historia del universo. De eso, lamentablemente, es a lo que tenemos acceso en este momento con la tecnología que disponemos en ¿Y este podría haber instante. tecnología que nos permita ver así como ya lo que está pasando? Eh, ¿Podría existir eso? en teoría ¿Se podría? está difícil, pero sí no con un retraso tan grande. Ese es el Porque igual tema. son millones y millones po, Sí, claro, estamos hablando de de millones y años millones de años de de historia, retraso. De ¿cierto? retraso es lo que estamos viendo. Claro, y además pensando en que el universo es un espacio que no es estático, sino que se está expandiendo. Entonces, por ejemplo, la edad del universo es de más o menos 14.000 millones de años, más o menos. Eh, Esto se ha seguido expandiendo. Nosotros tenemos conocimiento hacia el pasado y hacia cada vez más lejos en distancias incluso mayores que eso, gracias a la sonda o a la exploración del universo, ¿cierto? Y de características propias del universo. Como, no sé, pues está el fondo cósmico
del universo, ¿cierto? El fondo cósmico, se llama fondo cósmico de radiación de microondas, que es esta especie de ruido que quedó después del Big Bang, que abarca todo el universo. Eso se ha podido detectar, se ha podido medir, se está observando, se Hay sigue registros estudiando. de Claro, el sonido del es espacio del exterior, universo sí. primigenio, claro. O sea, y lo podemos ver. O sea, si la gente, por ejemplo, tiene una tele de estas viejas, o una tele en realidad con antena, básicamente, ¿Ya? y tú desconectas la antena y pones la televisión que Cuando llega como enciendes con la la tele, estática, ¿cierto? ¿no? Esa estática es justamente este fondo cósmico de radiación de microondas que está interactuando con la antena de la televisión. Oye, Felipe, ¿y tú crees que hay vida en el espacio allá afuera? Así como yo creo, yo sí, Sí. sí. Da- ¿Y es que por es qué? demasiado grande, ese es el tema, es demasiado Sí. ¿Y grande. tú? Yo creo que sí, yo creo que no estamos solos. Es que como por Mira, todo lo que hemos hablado yo, acá, yo tengo están las una condiciones. teoría que obviamente A ver. no se compara en nada con lo que puedan saber, por ejemplo, Felipe, que estudian esta área, pero de repente como que te da la impresión de que, claro, como está todo bien desarrollado, creo que, no sé, a veces puede ser hasta un holograma que nos hacen ver nomás. ¿En serio? ¿En Sí. esa te fuiste? Sí. Yo No, pero de repente lo he es pensado, a lo que, mejor es un holograma y nos hacen bueno, ver que es muy, muy largo, muy grande todo y a lo mejor no es tan así. hay gente que dice que vivimos en la Matrix. Sí, claro, pero eso viene también de otras cosas. Y eso es como más cosas de las que estudio. Pues el universo, por ejemplo, para poder funcionar y tener la estructura que sabemos que tiene, debe cumplir con ciertos requisitos. El tema es que, por ejemplo, nosotros vivimos en 4 dimensiones, ¿cierto? 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal que le da continuidad a todo esto, pero un universo con 5 dimensiones, por ejemplo, es posible. ¿Y cuál sería la quinta dimensión? Otra dimensión espacial, por ejemplo. O sea, Que está sobre la que tenemos que nosotros, está es sobre como esto, otra ¿cierto? capa. Como una capa más, ¿cierto? Que, claro, y ahí empezamos a jugar con la imaginación, pues uno dice, pucha, ¿y esto sirve o no? Mira, si hay gente que trabaja en teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas viene justamente de un universo de 5 dimensiones, estamos hablando solo de la teoría, ¿cierto? Sí es posible. Y ahí, justamente, por ejemplo, esto, ¿cierto? Estas explicaciones al cómo es el tejido del universo, eh, está la teoría de la holografía, que establece de que, por ejemplo, en este universo de 5 dimensiones, nosotros vemos un lienzo que vive en estas 5 dimensiones. Como por ejemplo, si yo pinto un cuadro o tomo una foto, ¿cierto? Es una representación en 2 dimensiones de algo que existe en 3 dimensiones, ¿cierto? Una foto es eso, Ujú. pues una imagen que está en un papel, ¿cierto? Pero que representa objetos con profundidad. Y Claro. yo puedo ver profundidad acá, pese a que no lo existe, porque es un papel nomás, ¿cierto? No tiene más profundidad que el propio papel. Eso se conoce como holografía en el universo. Y sí, pues, la holografía ha permitido, justamente, o la teoría de la holografía ha permitido que la ciencia ficción especule acerca de cómo puede ser el universo. Y sí, perfectamente podría ser una foto. Podríamos vivir en una especie de tubo de ensayo controlado, donde pueden haber más cosas también ahí. Pero esto forma parte de la estructura de la ciencia ficción. Totalmente. Así. No, está bueno. Y bueno, antes de, por supuesto, de terminar, ¿cierto? Porque esto da para mucho más. Sí, Pero, podríamos estar hablando todo el día acá. claro, pero tú también estudias mucho lo que son los agujeros negros y ya revelaste algo anteriormente. Hemos estado conversando de esto, que hay, no sé, que todo está dentro o que hay un agujero negro que atrapa todo. Pero podrías revelarnos un poquito más de qué se trata el agujero negro, porque la idea es que también podamos conversarlo esto mucho más adelante. Claro. Los agujeros negros son objetos muy densos, muy densos, que aparecen en el universo producto de la muerte de estrellas. Una estrella, como una pelota de gas, ¿cierto? Cuando colapsa, si la estrella es muy grande, más que nuestro Sol, de hecho un par de veces ya más grande que nuestro Sol, esta estrella va a colapsar, colapsa, implosiona.
Y cuando implosiona, O sea, es hacia adentro, no hacia explosiona, adentro, no implosiona. implosiona. Y cuando implosiona, lo hace tan violentamente que forma un agujero negro, se pone mucho más densa, como que Se junta la condensa, materia, ¿no? claro, se va condensando y apretando, producto de esta implosión, y va botando energía, y termina justamente formando un objeto muy, 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 muy denso, que es tan denso que no deja escapar nada de él, ni siquiera la luz. Oye, ¿y ese objeto puede ir creciendo o se mantiene del mismo tamaño? Puede ir creciendo, se va alimentando y hay muchos tipos de agujeros negros dependiendo de lo que uno vaya estudiando y dependiendo de las propiedades que él tenga, ¿cierto? Hay agujeros negros que, por ejemplo, viajan, ¿vale? Que van recorriendo, ¿cierto? Y se van alimentando de estrellas. Hay otros agujeros negros que son más grandes, que ya como que están más establecidos, ¿cierto? Sentaron cabeza y forman galaxias alrededor, atrayendo estrellas. Eh, Hay agujeros negros que, por ejemplo, que no rotan, que están quietecitos, que están ahí, pero hay otros que sí giran, que van dando vueltas y van arrastrando además cosas alrededor de él. Hay agujeros negros que tienen carga, así. Hay de todos los Hay tipos de para todo, todos los gustos. para todo el mundo hay para todo el mundo en esa área. Pero me imagino que también hay mucho que hablar ahí. Claro, el tema es que los agujeros negros plantean muchas cosas acá, y en sí es una gran pregunta del universo, es como qué es lo que pasa en este tipo de cosas, por qué pasan este tipo de cosas, porque viene a explicar justamente, la gente que trabaja en lo que yo trabajo busca contestar qué es el tiempo, por qué es el tiempo. Y es relativo. Sí, po. Y ahí se nota mucho. Por ejemplo, los resultados a los cuales hemos llegado es que si yo, no sé, pues veo un agujero negro desde afuera, observador externo, y veo que están pasando cosas en el agujero negro, estas cosas que están pasando, cuando yo me acerco, no las veo que pasan, o pasaron. Oye, el agujero negro no es similar a lo que puede ser en las teorías, no sé, cuando se habla del Triángulo de las Bermudas, que es algo muy, muy parecido. Sí, es algo muy parecido. Es justamente uno de estos puntos que, pudiendo contestarlo, en realidad abarcamos muchos problemas dentro de este espectro de la física como tal, de lo que está pasando en esos lugares. No es que se va a otra dimensión, sino que junta todo, lo mezcla, lo muele, lo hace Queda queda atrapado. atrapado, Queda como atrapado, pero justamente. queda atrapado así. O sea, a mí, por ejemplo, me atrapa. Te aplasta. A mí me aplasta, me revienta. No es que yo quedo así como Ah. estático, así como con dentro de todo. No sé si me entiendes. Sí, no. Ocurre otro proceso. Es casi chistoso el proceso. Se llama espaguetificación. Que es Te como alarga. espagueti. Claro, tú te vas acercando y lo que hace el agujero negro es arrastrarte hacia él. ¿Ya? Pero te arrastra tan violentamente que básicamente te va desintegrando a medida que te vas acercando. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que se busca contestar cuando uno estudia los agujeros negros es ¿qué pasa con eso? ¿Cierto? Porque al agujero negro no le interesa atraer algún tipo de materia en particular. Lo que quiere hacer es solamente, o lo que le interesa, ¿cierto?, de los objetos es solo la masa. Entonces, si tú tienes un camión y un elefante, si pesan lo mismo, el agujero negro los va a traer hacia adentro de la misma forma. Casi como si estuviese ordenando la materia, como si hubiese... La clasifica. Claro, como si fuese clasificar justamente. Y eso es una conducta muy, muy, muy antinatural en el universo. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí nomás porque la idea es que nos puedas acompañar en una próxima oportunidad Sí, y hablar hablemos sobre los de- agujeros negros. Así que lo voy a dejar hasta ahí nomás. Sí, Ya, perfecto. me parece, porque si no vamos a estar aquí hasta... Claro. Felipe, bueno, ante todo quiero agradecerte en nombre de Amparo y mío sobre esta visita tuya. Es muy, muy importante lo que tú nos has entregado en información. Así que te queríamos agradecer, por supuesto, por esta visita y esperamos también tenerte muy próximamente de nuevo acá en este panel. para hablar de los agujeros negros. Y ahí, porque ahí sí que hay harta información también. Sí, Ahí tú te especializas en eso también. sí, esa es justamente mi línea de investigación. Bien. Oye, yo quiero decir que te quiero pedir disculpas, ¿Por qué? porque no te avisamos de que había que venir con camisa. No, pero si aquí estamos. Aquí uno puede venir como quiere, si no hay problema. De hecho, tengo una similar a esa, pero nos hubiésemos visto como. Muy uniformado. Claro, Sí, muy fue toda una uniformado. coincidencia. Sí. No, a mí me gusta más la polerita.
No, que en la tele siempre tenéis que andar con camisa, ¿no? Ah, Aquí, ya. aquí así nomás. Perdón. No, queríamos entonces agradecerte y esperamos, por supuesto, tenerte en una próxima oportunidad, pues, Sí, yo Felipe. encantado, muchísimas gracias y de verdad gracias por la oportunidad. Gracias Qué a ti bacán que también. se abran estos espacios para hablar de temas así, para eso, Son para todo temas, el mundo. son temas muy entretenidos Sí. también de conocer y de la manera también como lo explicaste, está súper bien. Muchas gracias. Así Gracias, que, Felipe. gracias, profesor. Ya, Pamparo, nosotros también nos estamos despidiendo, se nos está cortando el tiempo, así que todo bien, pues. Todo bien, súper entretenido, muy informado. Me dieron ganas de leer más todavía acerca de este tema, así que también esperamos que a ustedes les haya gustado y que también se quieran informar más acerca de lo que hablamos toda la vida del universo, las paradojas, las teorías. Hay mucho para estudiar respecto a este tema. Sí, po. Ya me imagino que mientras tú estés hablando, está apareciendo ahí tu Instagram para que los vaya apareciendo. También vamos a compartir el tuyo, Felipe, para que te sigan ahí. Bien, nosotros nos estamos despidiendo. Esto ha sido todo hasta el momento. Esperamos que también les haya gustado el tema de esta jornada. Estamos reencontrándonos en un próximo capítulo acá por WOW Media en todas sus plataformas. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.